Vamos a buscar en nuestros himnarios suplementarios el himno número 3. Donde celebramos algo de lo que Dios continúa o ha hecho por su pueblo. Aleluya, alma mía, canta salmos a tu Dios. Amén. Aleluya, alma mía, canta alabanzas a tu Dios. Porque Él es el que nos ayuda. Él es el que ha ayudado a Israel. Bienaventurado aquel que espera en Jehová. Cuidará a los agraviados, hace obras de bondad, da comida a los hambrientos, al cautivo librará. Esto es así no solamente en lo que respecta a nuestra vida aquí física, sino también a lo espiritual. Él levanta a los caídos, a los ciegos vista da. Dios es el que trastorna el consejo de los impíos, mas al justo Él lo sostiene. Él es el soberano que reina sobre todas las cosas. Él merece de su pueblo alabanza y bendición. Muy bien, hermanos, vamos a pedirle que busquen en sus Biblias Hechos capítulo 14. Hechos 14, yo voy a estar leyendo los versículos 8 al 17 y después
Vamos a ir a Hechos 11. Estaremos leyendo del 15 al 18. Primero, Hechos 14. Versículos 8 al 17. Y había en Listra un hombre que estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo, desde el seno de su madre, y que nunca había andado. Este escuchó hablar a Pablo, el cual, fijando la mirada en él y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo con fuerte voz: levántate, derecho sobre tus pies. Y él dio un salto y anduvo. Cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, alzaron la voz diciendo, en el idioma de Licaonia: los dioses se han hecho semejantes a hombres y han descendido a nosotros. Y llamaban a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que dirigía la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba en las afueras de la ciudad, trajo toros y guirnaldas a las puertas y quería ofrecer sacrificios juntamente con la multitud. Pero cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron en medio de la multitud, gritando y diciendo: varones, ¿por qué hacéis estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que vosotros y os anunciamos las buenas nuevas de salvación para que os volváis de estas cosas vanas, de esta idolatría, a un Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, el cual en las generaciones pasadas permitió que todas las naciones, excepto Israel, siguieran sus propios caminos. Y sin embargo, no dejó de dar testimonio de sí mismo haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y estaciones fructíferas, llenando vuestros corazones de sustento y de alegría. Todas las bendiciones que los impíos reciben, los incrédulos, nosotros los creyentes, vienen del mismo ser de Dios, el trino Dios, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay. Y no es un Dios de lejos, sino que es un Dios de cerca, que aquello que Él ha creado, Él lo sostiene. Y Él no se deja sin testimonio alguno, pues, ¿qué hace Él? Haciendo bien. Dios hace bien a aquellos que hablan mal de Él, a aquellos que quisieran acabar con Él si se pudiera. Lo difaman, maldicen su nombre. Pero Dios continúa haciendo bien y dándonos lluvia del cielo y estaciones fructíferas, y Él es el que llena nuestros corazones de todo aquello que los sostiene y de alegría. Muy bien, ahí tenemos a nuestro Dios bendiciéndonos dentro de la esfera humana, de asuntos humanos, de las cosas creadas, y como Él en la providencia continúa dando testimonio de su existencia y también de que Él es el benefactor y de que vivimos y existimos por Él. Y debemos entonces tomar esto para buscar a Dios y dar gracias, no a hombres como Bernabé y Pablo, sino a Dios, de quien en primera y última instancia proceden todas las bendiciones materiales, físicas, toda la alegría, todo esto viene de Dios. Por otra parte, Dios no solamente bendice a los hombres
en una manera material y física, en el sentido de sus propios corazones y sus propias almas, hablando de la perspectiva humana del de aquí, de lo de ahora, sino que también nuestro Dios bendice espiritualmente. Y vemos esto ahora en Hechos, Hechos 11. Versículos 15 al 18. Cuando comencé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como lo hizo sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de las palabras del Señor. Pedro está hablando. Cuando dijo, Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. El Espíritu no solamente vino sobre aquellos que estaban en Pentecostés, vino sobre toda la iglesia, aún sobre aquellos que Dios iba a salvar, que estaban fuera de ese ambiente y de ese círculo. Entonces me acordé, el Espíritu descendió sobre ellos, gentiles, porque la salvación no es solamente para los judíos, es para los gentiles. Por tanto, si Dios les dio a ellos el mismo don que también nos dio a nosotros, después de creer en el Señor Jesucristo. ¿Cómo se recibe el Espíritu? Creyendo. ¿Quién era yo para poder estorbar a Dios? Y al oír esto, clamaron y glorificaron a Dios diciendo, así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Dios es el que da la fe. Dios es el que da el arrepentimiento. Eso no está en el hombre porque está muerto en sus delitos y pecados. El hombre no quiere y no busca a Dios. No puede, porque va en contra de lo que él es como pecador, tanto en su interior, lo que respecta a su alma y su corazón, como aquella expresión de lo que hay dentro a través del hombre, que es también cuerpo. El hombre no es solamente alma, el hombre es alma y cuerpo. Cuando se separan estas dos cosas, eso es temporal. De ahí la resurrección. Unos para el infierno en cuerpo y alma, porque ese es el hombre. El hombre peca con todo su ser. No es que esta carne es pecaminosa, pero este es el instrumento que usa el alma para pecar. Entonces el castigo viene no solamente sobre el alma, sino también sobre el cuerpo. Lo que el hombre es. ¿Qué eres tú? Cuerpo y alma. Pero el Señor también tiene misericordia y Él bendice, da fe y da el arrepentimiento que conduce a Cristo, que es por la salvación. En esta tarde nos reunimos conscientes de estas bendiciones, tanto temporales, materiales, físicas, o en el ámbito humano y en el ámbito espiritual. Y damos gracias a Dios por ambas cosas y sobre todo por aquellas que vienen a nosotros por el Señor Jesucristo cuando estamos en Él. Le vamos a pedir a nuestro hermano Edgardo Jaimes que sea el primero que venga y comparta con nosotros aquellas bendiciones que Dios ha traído sobre él. Buenas noches, hermanos. Perdón, necesito setear mi tiempo para no abusar. Listo. Pues nada, agradecido con el Señor por otra víspera de Acción de Gracias. La última vez que me paré aquí, creo que fue en el 2020, que me venía recuperando del azote del COVID.
Y en ese tiempo todavía vivía en Pensilvania, en ese Thanksgiving, en sección de gracias de ese año. Y los siguientes 3 años, voy a tratar de ser breve, es un recuento más o menos de cómo el Señor fue obrando hasta que pude mudarme para acá. Como a finales del año, uno de los hermanos se acercó y me ofreció un trabajo. Y no lo pensé 2 veces y lo acepté. Y ahí el Señor abrió esa puerta por medio de ese hermano. Siempre estaré agradecido con él por ese detalle. Y sí, comenzamos a trabajar, pero había otro problema que no... Yo seguía viviendo en Pensilvania y no podía estar viajando. Y en esas mismas semanas el Señor proveyó un sitio, una persona ahí que me ofreció quedarme temporalmente mientras yo me establecía en el trabajo, y la verdad que eso fue una ayuda bastante muy buena para mí. Y en ese lapso de tiempo pues yo me dediqué a buscar un sitio donde vivir mientras me establecía trabajando, y la verdad que el sitio que encontré fue fruto de oraciones y era lo que realmente necesitaba en ese momento. Y ya por fin decidí pues mudarme. Un hermano me ayudó, agradecido igual con ese detalle, porque fue un esfuerzo que él hizo. Y nada, gracias al Señor, ese fue un cambio muy radical en mi vida, porque estar viviendo lejos de la iglesia implicaba que no podía frecuentar a la mayoría de ustedes. Y eso me ayudó a relacionarme más con algunos hermanos, a estrechar más relaciones de amistad. Y la verdad que ha sido de mucha bendición el poder relacionarme más cercanamente con algunos hermanos, el poder conocerlos más y ellos conocerme a mí. Y eso es algo que también me ha ayudado bastante a crecer, porque he podido ver el afecto de estos hermanos. O sea, sus expresiones de amor son como incondicionales. El otro día bromeaba con algunos de ellos, porque hacíamos como un recuento de cómo nos conocimos y nos reíamos, y yo le decía a él, le digo, no recuerdo la frase que le dije y nos causó gracia, que le decía yo, people like me for no reason. y la verdad es que esas muestras de afecto yo las valoro tanto, si bien el Señor enseña que más bienaventurado es dar que recibir, pero uno no puede negar la satisfacción que da al uno ser receptor de ese amor de los hermanos. Y obviamente uno no depende uno de eso, pero hay una satisfacción. Por algo el Señor nos manda a servir a los demás, para nosotros hacerle bien a las demás personas. Y la verdad que en ese sentido yo estoy bien agradecido con el Señor en ese aspecto. Y estoy en deuda con algunos de ellos. Algunos de ellos se nos van pronto en diciembre, los vamos a extrañar. Y pues esa es una de las principales, ¿no? No terminaría yo, tengo una lista muy grande. Y por otro lado, también agradecido con el Señor por este año, agradecido también por la iglesia y los pastores por haberme adherido a la iglesia local. Y si bien hay privilegios que uno goza pero por otro lado también hay responsabilidades que uno tiene que cumplir. Es bien fácil unirse a una lista, ser un número más. Eso uno cumple unos ciertos requisitos y ya, pero mantenerse y ser de utilidad, o sea, quiera el Señor que no seamos nada más un número más, sino que podamos contribuir y en lo que sea necesario, de acuerdo a la capacidad de cada quien, de los dones que uno tenga, pues poder servir a esta iglesia. Y pues muchas gracias por ese amor expresado y que tengan un feliz día de Acción de Gracias. Gracias. Para ahorrar el tiempo, le vamos a pedir a nuestra hermana Ángela Hernández que pueda pasar aquí al frente, por favor. Puede venir por aquí. Nuestra hermana fue recibida como miembro de nuestra iglesia después de haber estado un tiempo con nosotros.
y ella va a venir a dar su testimonio. Gracias. Buenas noches, hermanos. Esta mañana Ariel me mandó un mensaje diciendo que si podía cooperar para dar un mensaje a la iglesia de agradecimiento, y pues yo le dije que sí. En realidad, todos los días de mi vida estoy agradecida a Dios por haberme dado la vida, por mi familia, por haber puesto en mí el deseo de buscarle en la manera que a Él le agrada, por habernos provisto un Salvador que conoce nuestra pobreza espiritual, por las enseñanzas impartidas de su palabra en esta iglesia local, por incrementar en mí la fe, por no haberme dejado sola, todos estos años. Doy gracias a Dios porque Eri está viniendo a la iglesia, y es mi deseo que él llegue a conocerle más y aceptarle como su Salvador. También doy gracias a Dios por las aflicciones en que me he visto expuesta, pues he visto las manos de Dios obrar entre mares de disturbios que aún no entiendo, pero confío en sus promesas eternas, más que en cualquier otro estado de seguridad terrenal. Estoy muy agradecida de estar en su santo templo junto a mis hermanos en Cristo. Es mi oración que Dios nos ayude a seguir adelante como iglesia, cimentándonos en la fe. Amén. Vamos a seguir este orden para que así no haya mucha interrupción. El próximo le hemos pedido a nuestro hermano Eduardo Lambert que él venga, así que él va a ser el próximo. Después le va a seguir Jessica, después Miriam Pimentel y finalmente Andrés Gutiérrez. Ese es el orden. Gracias. Verdaderamente esto es un momento sumamente emocionante. Cuando me llamaron para dar este testimonio, me vino a mi mente primera de Tesalonicenses 5:16, dar gracias en todo, porque es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Pero digo, dar gracias en todo, pero si nosotros vamos a dar gracias en todo, son tantos detalles, cada instante de nuestra vida es por lo cual tenemos que dar gracias. Cada segundo, cada milésima de segundo, de cuántos peligros Dios me ha librado en este año, de cuántas enfermedades he sido operado, muchas cosas. Y así que dar gracias en todo es algo muy difícil, me hacía muy pequeño delante de Dios. Pero sí quiero resumir algunas cosas principales. Primero que todo, una vez más, le doy gracias a mi Señor por haberme salvado, por haber puesto sus ojos en este hombre bien malo y haberlo apartado para Él, por haberlo reconocido en todos sus caminos, por haber decidido dar un paso con Él. Y doy gracias también porque un día, 3 de junio del año pasado, buscando a mi esposa y yo un lugar donde pudiéramos sentir paz, donde pudiéramos sentir algo diferente. Llegamos aquí, ya se había ido casi todo el mundo. 2 hermanos empezaron a hablar con nosotros, porque le empezamos a preguntar, y estuvimos 1 hora hablando allá afuera. Y ellos hablaron de lo que hacían, lo que se hacía aquí, las cosas buenas que se veían aquí. Y yo le dije a mi esposa, vamos a probar, vamos a ver.
Y en breve tiempo nosotros hemos visto muchas cosas, hermanos. Y estamos muy felices y muy contentos de estar con ustedes. Para nosotros es un privilegio. Y disculpe si me demoro un poquito. ¿Por qué es un privilegio? Porque nosotros hemos visto aquí la reverencia al Señor, el respeto al Señor, el peso de la palabra sobre todos ustedes, cómo Dios ha obrado, la disciplina. Hombres y mujeres que viven lejos de aquí, en otro estado, llegando temprano. Son cosas, nosotros hemos visto los grandes y los pequeños detalles. Y a veces los detalles pequeños son increíbles y eso nos ha impactado de parte de la iglesia hacia nosotros. Y nos sentimos privilegiados. Hemos visto cómo el peso de la palabra en nosotros ha hecho cambios en mi persona, lo debo reconocer, confusiones. Y a pesar que en este año yo celebré en este lugar, nadie lo sabía, pero el Señor y yo sí, 21 años de haber aceptado a Cristo. Mi esposa tiene más de 30 años, pero en eso yo me quedo admirado y asombrado cómo Dios todavía tiene misericordia. Dios es bueno, así dice Salmo 105, es bueno y para siempre su misericordia y su fidelidad a todas las generaciones. Es bueno, misericordioso y fiel. Y estas tres cosas las han obrado sobre mi vida. Y yo le agradezco a esta iglesia porque ha influenciado en mi vida a través de esos detalles. Una vez más, estamos muy agradecidos. Y de verdad que nosotros nos sentimos no solamente agradecidos, sino comprometidos a lo que un día se pueda hacer por el Señor en este lugar, hacerlo. Porque verdaderamente no es que estemos pagando nada, sino porque es que estamos impulsados, promovidos a hacer cosas buenas para el Señor y en un lugar donde se siente paz, tranquilidad, donde la palabra de Dios corre, donde no hay eventos, shows, sino que es todo fluido, todo suave, bajo el susurro apacible. Así que y yo les doy gracias a los pastores, a los hermanos que se paran acá al frente porque están ungidos. Nosotros lo percibimos domingo tras domingo. No hemos venido a ver, a veces, pero lo hemos visto por internet y la palabra nos toca. Y eso para nosotros es muy importante. Tiempos difíciles que estamos viviendo es cuando más necesitamos de esa palabra que se vierte aquí. Lo único que yo deseo, y una de las cosas que quiero decir antes de concluir es, estoy muy agradecido por las oraciones que tuvieron por mi esposa. El Señor la sanó. Yo fui testigo de cómo ella estuvo dolida, pero un dolor que él y yo sabíamos nada más que lo tenía y no podía hacer nada. Pero sin embargo, él oyó, clama a mí. Sí, y nosotros lo hacemos. Y nosotros estamos convencidos que si no fuera por nuestro Señor y la iglesia que ora, ¿qué sería de nosotros en estos tiempos? Y gracias por todo, hermano. Gracias, nos sentimos una vez más bendecidos y queremos que el Señor continúe bendiciendo y derramando su gloria y su poder sobre esta congregación, sobre sus vidas y sobre su familia. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Voy a leer unas palabras para mantener el tiempo. Cuando me llamaron para que hiciera una pequeña motivación de agradecimiento al Señor, uno, como otros hermanos, se queda pensando, es demasiado, ¿por dónde empiezo? Y yo personalmente he visto la mano del Señor obrar en toda mi vida. Quiero dar gracias al Señor por todas las cosas y por toda la misericordia que ha tenido conmigo. Le doy gracias al Señor por haberme permitido llegar a esta iglesia a través de muchas oraciones y 4 semanas esperando que una conocida iglesia respondiera a través de Facebook y a través de mucha oración. Me recomendaron después de 3 semanas esta iglesia y me dijeron que viniera a la iglesia bautista de Norbergen, por lo cual estoy tan agradecida del recibimiento, del amor, el fervor de los hermanos.
Muchísimas gracias a todos y gracias al Señor. Otra cosa que quisiera agradecer también es la ayuda, la amistad, el consejo de todos los hermanos, la guía. Desde que llegué a esta iglesia no recuerdo un solo día de no haber podido disfrutar de la comunión con los hermanos, el ver el amor y el fervor que tienen los hermanos por el Señor. De igual manera, quiero dar gracias a Dios por tantas bendiciones, por el gozo de ser bautizada recientemente. Quiero dar gracias al Señor por el privilegio de formar parte de la iglesia. La verdad que son bendiciones tras bendiciones y sé que en este momento me quedo corta porque son demasiadas y no terminaría hoy. Grande y misericordioso es el Señor, gloria al Señor. Muy agradecida con el Señor por mis padres y mi familia, por todos los privilegios que el Señor me da cada día, como el techo, los alimentos, mi trabajo, como el Señor en cada dificultad que he tenido me ha levantado y nunca me ha dejado sola y siempre ha estado ahí. Doy gracias por todas esas hermanas que se mantienen firmes en oración, que siempre están pendientes de una llamada, de un consejo, que siempre están ahí. Gracias a todos los hermanos. Quiero dar gracias también y por último a todos los hermanos que han ayudado, que han colaborado para llevar esta ayuda a los necesitados. Muchísimas gracias, hermano. Buenas noches. Antes yo creía que ser cobarde era algo bueno, hasta que leí en Apocalipsis que los cobardes no entrarían al reino de los cielos. Tengo que ser fuerte y valiente. Bueno, como pronto vamos a celebrar el aniversario de nuestra iglesia, pensé que era bueno, especialmente que hay personas aquí que no me conocen, hacer un poco de historia. Llegué aquí a esta iglesia, conocí al pastor Piñero y a su familia en la República Dominicana, en una iglesia que estuve prácticamente de paso por algunos días, algunos meses. Y después que vine aquí, que conocí lo que era la providencia del Señor y sus planes y cómo Él obra, entendí por qué fui a esa iglesia y por qué conocí al pastor y su familia. Poco después, cuando llegué aquí, yo conocí al Señor en una iglesia donde eran 35 minutos de predicación y el resto eran canciones y demás cosas. Cuando yo llegué aquí a esta iglesia, fui grandemente impactada porque recuerdo como ahora que se estaban predicando algunas series en esos meses, el orgullo, la conciencia, las olas. En mi vida yo no había escuchado nada de eso e impactó grandemente en mi corazón y mi alma. Le doy gracias al Señor porque la predicación no se repite lo mismo, pero no ha cambiado todavía. En nuestra iglesia es solo escritura, todavía se apela a la conciencia de nuestros corazones, cómo es nuestro corazón, qué malo es nuestro corazón, el pecado. Todavía desde el principio que llegué aquí se sigue predicando sobre esas cosas y es lo que me ha ayudado y me ha sostenido a lo largo de mi vida y a lo largo de todas las dificultades que he podido, que he tenido en mi vida. Pero doy gracias al Señor porque no solamente me trajo aquí, sino me permitió trabajar aquí, en mi iglesia, a la cual amo. Es un placer tan grande para mí servirles. Cuando no siento pesar cuando vengo a trabajar, me siento alegre porque, aunque muchas veces estoy muy cansada,
pero sé que es un trabajo para el Señor. Le doy gracias al Señor por 20 años que llevo trabajando aquí y conociendo al pastor, trabajando de cerca con el pastor. He aprendido mucho de él, he aprendido con él a amar la obra, a amar al Señor, a amar los libros, a obedecer al Señor, a obedecer su palabra, a aclamar al Señor. Y aún en los momentos más difíciles de nuestra vida, lo que he visto hacer, lo que he visto que Él ha hecho y lo que he aprendido a hacer con Él es, como hay un refrán que dice, agarrar el toro por los cuernos y seguir adelante, aunque tengamos el corazón partido en 1000 pedazos. Yo tenía mucho tiempo que no me paraba aquí a dar testimonio. Yo recuerdo la última vez que me paré, mi niña tenía, yo creo que 2 años y medio, y yo clamé al Señor en ese día y ha sido mi oración desde entonces. Ese día yo decía que mi oración para el Señor, mi oración al Señor para mi hija era que mi hija conociera al Señor aquí, se bautizara aquí, se casara aquí y se quedara aquí. Y el Señor me lo ha concedido casi todo. Bueno, todo. Es verdad que se van por un tiempo, pero clamo al Señor otra vez que regresen. Yo estoy profundamente agradecida al Señor por eso, porque para mí ha sido una oración contestada, ver a mis hijos, los dos, en los caminos del Señor. Hermanos, cuando ustedes se acuerden, oren para que nunca se aparten de Él. Esa es mi oración ahora, que no se aparten de sus caminos. Quiero dar gracias también a los hermanos que han estado aquí por tantos años sosteniendo la iglesia en todos los sentidos. Han sido, quiero que sepan, hermano Martín, hermano Ramos, hermano Nieves, ustedes han sido un ejemplo para mí. A veces cuando yo me siento tan cansada que no quiero venir, siempre pienso en ustedes, que ustedes están aquí todos los domingos. Y eso me anima, y eso por tantos años, no por 5 años, por muchos, muchos años. Ha sido para mí eso una gran bendición, un ánimo y un deseo de servir al Señor. Los años que llevo sirviendo al Señor junto con el señor Nieves, trabajando juntos, ha sido para mí de un inmenso apoyo, un gran testimonio y un ejemplo para seguir adelante, trabajando para el Señor sin queja. Nuevamente quiero expresar mi amor hacia ustedes, hermanos, por el cual doy muchas gracias al Señor. Yo sé que no somos perfectos, yo soy la primera que no soy perfecta, pero ciertamente ustedes han sido de gran ejemplo para mí, de consuelo, de ayuda. Gracias a nuestro nuevo pastor, mi amado hermano Rodríguez, al cual amo y respeto mucho, a él y a su familia. He dado muchas gracias al Señor por él y por su familia y clamo al Señor que el Señor lo siga sosteniendo y lo siga cuidando y llevando adelante. Por último, quiero dar gracias nuevamente al pastor y a su familia porque no solo han sido un ejemplo para mí, para mi vida, sino también han sido un apoyo y un sostén con sus oraciones, con sus muestras de afecto y con su preocupación para mí, para con mi hija, cada vez que lo hemos necesitado. Sin la ayuda del pastor y su familia, mi vida hubiera sido mucho más difícil, de verdad. Y le doy gracias por el amor que le han mostrado a mi hija, a mi hijo y a mi persona. Buenas noches, hermanos.
Buenas noches, hermanos. Dice el Salmo 104, entrad por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Dadle gracias, bendecid su nombre, porque el Señor es bueno. Para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Hace unos días tuve la oportunidad que se me pidió un testimonio y creo que los últimos 10 años quedaron faltando, así que voy a resumirlos. Hace 10 años el Señor me concedió la bendición de venir por primera vez a la conferencia. En el año 2013 fue la primera vez que estuve aquí en la conferencia. Y el Señor concedió que a partir de ahí se fuera estableciendo una relación con la iglesia por medio del pastor Piñero. Y durante todo ese tiempo el Señor fue trabajando muchas cosas, ayudándonos en muchas cosas, fue mucho consejo, muchas llamadas y mucha ayuda durante todo ese tiempo. Y al hacer memoria de las misericordias del Señor, definitivamente que yo debo reconocer que Dios ha sido muy bueno, concediendo la guía y la bendición a través del consejo del pastor, pero también de las oraciones y los cuidados que ustedes como iglesia han tenido para mi familia y para mí. Yo recuerdo que desde ese tiempo ustedes han orado por nosotros cuando todavía estábamos en Colombia. Hace 6 años llegamos a este país, llegamos a la Florida y el Señor dispuso que allí se empezara esa misión por la que tanto ustedes oraron aquí. Éramos una misión de la iglesia, junto con la hermana Radaisi, el hermano Rómulo y Teresita, que ahora está en la presencia del Señor. Y durante estos 5 años que duró la misión, el Señor estuvo con nosotros. Él nos cuidó, proveyó para nosotros su bendición, su cuidado. Y hace un año, por estas fechas, estábamos diciendo nosotros, bueno, el Señor ha traído en su providencia que la misión termine, porque así como el Señor juntó a un grupo, también se ocupó de dispersarlo, llevó a unos de regreso a su país, otros se mudaban, otros encontraron otras cosas para hacer, para ir a vivir en otro lugar. Y así el Señor permitió que el grupo fuera reducido y vino la pregunta, ¿y nosotros qué vamos a hacer? ¿No? Éramos mi familia y yo, ¿qué vamos a hacer? Y cuando el pastor me preguntó, ¿ustedes qué quieren hacer? Yo le dije, bueno, nuestra preferencia sería estar en la iglesia, pero yo sé que es la opción más difícil, porque cambiar de la Florida para acá era un cambio grande. Pero el Señor dispuso en su providencia todas las cosas, de tal modo que en menos de un mes, lo que nosotros estábamos haciendo era preparando una mudanza para venir para acá. 19 de enero del año 2023 llegábamos nosotros a este lugar, donde el Señor dispuso el lugar donde vivimos, que ha sido de gran bendición. Hoy no está aquí la señora Alexandra, pero ha sido de gran bendición para nosotros porque el Señor nos ha puesto en un buen lugar, con una familia que teme al Señor y es un buen sitio para nosotros. Pero sobre todo, el Señor ha traído su bendición concediéndonos una iglesia. Y la vida de iglesia
no tiene precio. Y esto es algo que nosotros tenemos que pedir al Señor que nos ayude para que no se pierda. El privilegio que nosotros tenemos aquí, hermanos, es un privilegio del que millones no gozan. Y no estoy siendo exagerado. Hermanos, el Señor nos ha concedido a nosotros un privilegio enorme. Al meditar por qué estamos agradecidos o por qué yo puedo venir aquí y dar gracias al Señor. En primer lugar, porque el Señor nos ha concedido a su Hijo para salvación. Y eso lo paga todo. ¿Por qué más dar gracias al Señor por la misericordia que Él ha mostrado para con nosotros? Porque no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Tal vez hace un año que nos reunimos durante estas fechas según las tradiciones para dar gracias. Si meditamos en lo que ha sido este año, tenemos que decir que el Señor no ha hecho con nosotros como merecen nuestros pecados, sino que nos ha tratado con gran misericordia. Así que hay una razón enorme para dar gracias al Señor allí. También el Señor ha ordenado todas las cosas en su providencia para guardarnos, sostenernos, proveernos, ayudarnos en medio de la aflicción, en medio de la necesidad. Aunque la prueba ha sido difícil, no nos ha dejado. Y esto es testimonio de mi casa, testimonio mío, pero me atrevo a decir que de todos nosotros, que el Señor ha estado con nosotros hasta aquí. ¿Por qué más dar gracias? ¿Por qué más puedo yo traer hoy algo para dar gracias al Señor? Porque Él ha derramado de su amor con mi familia, con mi casa, a través de nuestra iglesia local. Cuando llegamos aquí, fuimos recibidos como si nos conociéramos de toda la vida. Y hemos recibido tal amor que no tenemos cómo pagarlo. Y si usted de pronto nos ve así como un poquito apagados, es que somos así. Pero estamos muy agradecidos con ustedes, hermanos. Estamos muy agradecidos por el amor que el Señor derrama a nuestras vidas a través de ustedes, porque sabemos que es Dios obrando y Dios manifestando su amor, porque Él es quien ha dado amor a su pueblo para que nos podamos amar los unos a los otros. ¿Por qué más dar gracias al Señor? Porque Él ha concedido que siendo nosotros débiles y pequeños, podemos servir en su reino. Y yo doy gracias al Señor por esa bendición y ese privilegio que Él me ha concedido de poder estar aquí y hacer parte de la iglesia. Y espero en el Señor que así nos lo conceda por mucho tiempo, que Él nos dé la gracia de permanecer aquí y que podamos también manifestar amor y servicio hacia ustedes. Gracias al Señor por su misericordia, porque no se ha olvidado de nosotros y porque hasta el día de hoy su mano nos ha sostenido. Voy a decir algunas palabras breves, pero nosotros, los pastores, los líderes de esta iglesia, estamos muy agradecidos a nuestro Dios por la manifestación de su presencia por medio de su Espíritu. No hay cosa más importante para una iglesia como la presencia del Cristo exaltado. Él nos ha dicho: yo estoy con vosotros hasta el fin del siglo. No merecemos esto,
pero Él se deleita en dar cosas buenas a su iglesia y sin su presencia y la manifestación de la misma, nuestra iglesia y cada iglesia local de Cristo no puede continuar, perseverar hasta el fin. Damos gracias a nuestro Dios por su obra de salvación en la iglesia, manifestado en los bautismos que se tuvieron aquí hace ya algunas semanas atrás. Esto trae alegría a nuestros corazones. También porque dice la Escritura en Hechos, capítulo 2, que es el Señor que añade a su iglesia. No es asunto de hombres, aunque hay cierta responsabilidad y participación, en el último análisis del todo es Cristo quien añade a su iglesia. Poder haber recibido 17 miembros en este año, ver mientras nosotros miramos lo que Dios está y continúa haciendo en nuestra iglesia, que probablemente, si Dios nos da vida y sigue obrando entre nosotros, que probablemente más de 20 personas van a ser recibidas en nuestra iglesia. Esa es la obra no de hombres, sino de Dios. Y que haya ese gozo y esa anticipación de querer ser miembro de la iglesia. Todas estas cosas manifiestan la presencia del Dios, del Señor, del Cristo exaltado, también por los dones que Cristo ha dado a la iglesia. Es Él que da dones. Ya esto lo hemos dicho cientos de veces, pero el ser receptor de esos dones y de esa bendición nos llena de alegría y agradecimiento al Señor. Poder sentarnos tranquilos a oír la palabra de nuestro Dios, en el poder del Espíritu de Dios, en la aplicación, en el equilibrio de la enseñanza bíblica, teológica. Estas cosas llenan, para un hombre de 70 años, esto llena de alegría su corazón, porque esta no es la obra de un hombre, esta es la obra de Cristo. Y cuando el Señor le plazca llevarme a su presencia, yo poder dormir y decir, se está proclamando la palabra de Dios, todo el consejo de la palabra de Dios en las sendas bíblicas. Eso es de tremendo gozo para nosotros. Así que por los dones que Cristo ha dado a la iglesia, aquellos que se están preparando para servir al Señor aquí también, que el Señor continúe haciendo su obra. Damos gracias por los ministerios que Dios nos ha dado. Estos ministerios no han menguado, sino todo lo contrario, han seguido aumentando y tomando cada vez que pasa el tiempo, vida, por decirlo, en sí mismos. El ministerio de conferencias de pastores, el poder tener un gran grupo de pastores de diferentes iglesias, diferentes países, teniendo esa confianza y esa comunión en el Señor y la palabra de Cristo predicándose y los pastores saliendo de aquí contentos. Esto pues llena de alegría y de gozo nuestros corazones. La conferencia de familias que tuvimos, qué bueno fue estar todos juntos, el gozo, la paz, la tranquilidad en el Espíritu Santo. Esto trajo mucha alegría y gozo para nosotros. Esto es para nosotros de gran alegría. Los pastores que vinieron de España, de Colombia y de Puerto Rico, en fin, estábamos contentos de las cosas que pudimos oír y claro, en todo vamos aprendiendo. Estamos en un proceso de santificación. Tener esa comunión y buena relación con otras iglesias y pastores, damos nuevamente gracias al Señor. El hecho de que hay pastores ya que están pensando en términos de volver a la conferencia, pues esto no es una manipulación. Esto no es que estamos por ahí haciendo cosas para poder amarrarla. No. Esto es lo que Dios está poniendo en el corazón de estas personas y es del Señor. Así que estamos muy contentos y agradecidos a nuestro Dios por estas cosas.
por el gozo, la paz y la tranquilidad de la que goza nuestra iglesia. Sí, es verdad, hay aflicciones. Esa es la vida cristiana. Hay aflicciones. Es verdad lo que dice la Biblia. No falla, es la palabra de Dios. Está primeramente la corrupción, el remanente, el pecado. Tenemos lucha contra el diablo. Esa es la realidad. La Biblia nos dice que nos pongamos la armadura y la mantengamos. No hay tiempo para descansar en el reino, en la esfera de lo espiritual. Nuestro descanso es en el cielo. Y damos gracias a nuestro Señor que Él también ha cuidado y protegido la iglesia. Y el amor que hay así en medio de lágrimas, que esto es parte de todo. No podemos ir más allá de nuestro Señor. Esta es la experiencia de nuestro Señor. El amor nos hace vulnerables, hermanos. El Señor se hizo vulnerable para poder amarnos, para mostrar el amor de Él hacia nosotros. Sí, Él nos ha amado en el sentido del Trino Dios desde la eternidad, pero estamos hablando de que el Verbo se hizo carne, sin dejar de ser Dios. Y en ese sentido, Él se hizo vulnerable. Y esto le costó. Pero ¿quién es el que está exaltado a la diestra del Padre en las alturas? El Señor Jesucristo. El camino del creyente no es más alto que de su Señor. Y esa es la vida cristiana. Esta mañana leía yo en mi tiempo con el Señor en la lectura, y estoy en 2 Corintios, a ver, Pablo está hablando a los corintios, son hijos espirituales del apóstol. Entonces Pablo dice: y yo muy gustosamente gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré por vuestras almas. Corazón pastoral. Si os amo más, ¿seré amado menos? Pero en todo caso, yo no os fui carga, no obstante, siendo astuto, os sorprendí con engaño. ¿Acaso he tomado ventaja de vosotros por medio de alguno de los que os he enviado? A Tito le rogué que fuera, y con él envié al hermano. ¿Acaso obtuvo Tito ventaja de vosotros? ¿No nos hemos conducido nosotros en el mismo espíritu y seguido las mismas pisadas? Todo este tiempo habéis estado pensando que nos defendíamos ante vosotros. En realidad es delante de Dios que hemos estado hablando en Cristo, y todo, amados, para vuestra edificación. Porque temo que quizás cuando yo vaya, halle que no sois lo que deseo, y yo sea hallado por vosotros que no soy lo que deseáis, que quizá hayan pleitos, celos, enojos, rivalidades, difamaciones, chismes, arrogancia, desórdenes. Temo que cuando os visite de nuevo mi Dios, me humille delante de vosotros, y yo tenga que llorar por muchos que han pecado anteriormente y no se han arrepentido de la impureza, inmoralidad y sensualidad que han practicado. ¿Por qué leer esto? La Biblia es bien realista. Nosotros no hemos llegado al cielo. Esta es la realidad. Él está ministrando a estos hermanos que debían haber estado defendiendo al apóstol y al apostolado y su ministerio. No, estaban centrados en sí mismos. Y algunos se habían desviado, se habían entregado a la inmoralidad, a la sensualidad y a practicar estas cosas. Esa es la iglesia de Cristo, hermanos.
No que la iglesia ni Cristo justifica estas cosas, son condenadas. Pero esa es la realidad que estamos pasando por este mundo y marchamos hacia la ciudad celestial. Y mientras tanto nos encontramos con estas cosas, claro, Pablo no dice esto para tolerarlas, justificarlas, no, tiene sus razones por las cuales él está hablando. Está defendiendo su apostolado porque él necesita el corazón de los corintios para poder ministrarle a los corintios. La cosa no es que se rodea para una defensa personal. Pablo no está en eso. Es que quiere los corazones de aquellos a quienes tiene que ministrar. Y él no tira la toalla, sino que se entrega otra vez en el poder del Espíritu del Señor. Y damos gracias. Esa es la realidad de la vida cristiana. Pero en todo esto tenemos que tener un equilibrio de las bendiciones que Dios nos da, la paz, el gozo en el Espíritu Santo, y que Dios continúe bendiciendo a su iglesia en este lugar, y que Dios nos capacite para perseverar en la fe, en la verdad, en una adoración bíblica, en una predicación bíblica, en un orden en la iglesia bíblica. Que Dios continúe bendiciendo sus bendiciones sobre nosotros. Yo voy a concluir con una oración. Quiero decir, y esto lo había pensado, que damos gracias a Dios por ustedes, hermanos, por aquellos que nos están escuchando en sus casas. Hay muchas personas que han salido a visitar a sus familiares en otros lugares que no están aquí, pero si ellos cuando regresen, se sienten y puedan oír y ver estas cosas, que puedan también saber que nosotros, los pastores y los líderes de esta iglesia, estamos muy agradecidos al Señor por ustedes, por su perseverancia, por su amor por Cristo y por los esfuerzos que hacen para que la causa de Cristo, el reino de Cristo continúe. Ustedes se quitan lo que tienen o lo que no tienen y lo dan. Y Dios ha estado bendiciendo y damos gracias, hermanos, al Señor por ustedes aquí, por ustedes en sus casas, que Dios continúe prosperando su obra en estos tiempos. Vamos a tener un momento de oración. Oh Padre, agradecidos estamos por las palabras que hemos escuchado en esta noche, la manifestación de tu poder y de tu gracia sobre nosotros. Tus bondades y misericordias, bendiciones, y todas estas cosas nos llevan a la realidad de que no merecemos nada de esto, porque pecamos. Límpianos en la sangre de Cristo, perdónanos y límpianos. Y continúa obrando por medio de tu Espíritu y tu palabra en la iglesia de Cristo y su manifestación local, para que podamos nosotros ser hechos conforme a la imagen de Cristo, hombres y mujeres maduros. Gracias por permitirnos oír lo que tú has estado haciendo en el corazón y en la vida de aquellos que han hablado, y sabemos que otros, si tuvieran la oportunidad, hablarían del gozo y del agradecimiento de sus corazones hacia aquel que les salvó. Te pedimos, oh Dios, que nos guardes, podamos tener un buen tiempo con nuestras familias, guardes a aquellos que han salido, que puedan regresar sin accidente alguno, que podamos seguir gozándonos en ti, que este domingo vengamos con el deseo, anticipando la presencia de Cristo, y que Él nos hable mediante su palabra. Prepara a aquellos que han de ministrarnos. Estas cosas te las imploramos en el nombre de Cristo, cabeza de su iglesia. Amén.